Esta tarde lo que vamos a hacer es responder las preguntas que quedan. Ya ustedes tienen claro el plan de salvación de Romanos 1 hasta el capítulo 8 de Romanos. Ese es el plan de salvación. Menos que eso no es el plan de salvación. Así que repásenlo. Aquí está una pregunta. Quiero que explique en el milenio habrá gentiles y va a haber pecador o se va a haber pecador. Sí. Bueno, el milenio es la tercera etapa del reino de Dios. Acuérdense que el reino de Dios comenzó con Israel. En el pasado el reino de Dios era un lugar geográfico en el mundo, donde Dios reinaba a través de sus líderes, Moisés, Josué, los jueces, la monarquía, hasta la interrupción. La segunda etapa es la iglesia, pero el reino de Dios hoy no es un lugar, es un estado. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. O sea, todo el que está bajo el gobierno de Jesucristo, bajo el cetro de Jesucristo, está en el reino de Dios. Y solo Jesucristo puede producir esos resultados: justicia, justificación por la fe, paz para con Dios y el gozo del Señor. Eso es consecuente. Apréndalo a decir como está escrito. No diga gozo, paz y justicia, porque la paz es fruto de la justicia y el gozo es fruto de la paz. No se puede tener gozo sin paz. Entonces, la tercera etapa del reino de Dios es el milenio. En el segundo sermón de Pedro, Hechos 3:19 dice: es menester que el cielo tenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas. Entonces Jesucristo está en el cielo y estará allí hasta que Él venga en su segunda venida, no en el recogimiento. El recogimiento, Él no viene a la tierra. Eso se llama la paruxia, o sea, la aparición, porque Él va a aparecer en las nubes para convocar la iglesia y la iglesia irá con Él. Pero cuando Él venga en su segunda venida, va a destruir el reino del anticristo y va a establecer su reino, o sea, va a materializar su reino. Lo que hoy es un estado que nosotros vivimos y gozamos, se va a materializar en toda la creación. Por eso leímos en Romanos 8 que la creación gime y aún está de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó con esperanza, que fue Dios. Si Dios sujetó la creación a eso para que el hombre pueda tener esperanza en la fe de Jesucristo. Entonces, cuando Él venga, el mundo será restaurado a lo que fue en su origen. Isaías 2 y Miqueas 4 dice: será puesto el monte de Sión como cabeza de todos los montes, y las naciones dirán: venid, subamos a la casa de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. No se ensayarán más para la guerra, sino que convertirán sus armas en instrumentos de arado. Jerusalén va a ser la capital del mundo
y Jesucristo va a reinar con su iglesia sobre toda la creación allí. En ese tiempo solo la iglesia estará transformada en la semejanza de Cristo. Los principales que van a entrar al milenio son los israelitas. Entonces, porque los israelitas se van a convertir en la gran tribulación. Léase a Jeremías 37 y Ezequiel 20 del versículo 33 al 39, y ahí está el porqué de la tribulación. Vi los hombres con la mano en la cintura como mujeres que están de parto, porque es día de angustia y de apretura para Jacob, pero de ella será librado. Ezequiel 20 dice: así dice Jehová, con ira y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, porque los sacaré de las tierras a donde fuisteis esparcidos, los traeré a la tierra de Israel. Pleitearé con ellos como pleiteé con vuestros padres en el desierto. Los pasaré bajo la vara, y los que se rebelaron en la tierra de sus peregrinaciones no entrarán a la tierra de Israel. Y dice: y esto haré para que mi nombre sea glorificado entre las naciones. Y entonces ellos, y Zacarías 12:10 dice: derramaré espíritu de gracia y de oración, y de mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto como el que llora sobre unigénito, y en aquel día habrá manantial abierto para limpiar la iniquidad en la casa de David. Para ellos convertirse necesitan mirar a Cristo. Nadie se va a convertir sin reconocer a Jesucristo. En aquel día, cuando el Señor derrame gracia, porque es por la gracia la salvación. Nosotros hemos mirado al Señor porque el Señor derramó su gracia sobre nosotros. Si no hubiera sido así, estaríamos todavía atrás de las imágenes. Entonces ellos necesitan la misma situación para convertirse. Entonces ellos son los que van a entrar al milenio principalmente. Los gentiles, en el capítulo 3 de Joel y en el capítulo 25 de Mateo está el juicio de las naciones, donde dice en Mateo 25 que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en el trono de su gloria y reunirá a las gentes como el pastor reúne las ovejas, y las apartará de los cabritos, y dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y en el hospital y me visitaste. Y ellos le van a preguntar: ¿y cuándo te vimos así? Y él les va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, los pequeñitos, a mí lo hiciste. Ese es el juicio con las naciones por el trato que las naciones le han dado a Israel. Entonces ellos, ahí están los de la derecha, son los que van a entrar. Y los que le dieron maltrato a Israel son los que van a perecer. Entonces en el milenio vendrá la longevidad. Dice: el niño será de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, el milenio es un periodo de 1000 años donde el Señor gobernará las naciones con vara de hierro. No habrá razón externa para pecar. El diablo estará en el abismo encerrado. No habrán enfermedades, no habrán pestes, no habrán microbios, no habrá hambre. Los árboles producirán sus frutos en su tiempo y las hojas de la medicina de las naciones. Es decir, eso que para el hombre ha sido una utopía, desde siglos y siglos, los hombres han querido
tener un gobierno, una nación o un mundo de paz, de justicia, de prosperidad, donde no haya pobreza, donde no haya enfermedad, donde no haya delitos. Eso solo se logrará bajo el cetro de Jesucristo. Y eso es el milenio. Pero Él va a regir con vara de hierro. El que la haga, la paga. No habrá ninguna cosa externa que incite a pecar, pero el que la haga, le caerá la vara encima. Y vendrá la longevidad. Los niños serán de 100 años. O sea, por ahí a los 200 años será que se engendrarán. Y en ese tiempo, pues la gente se va a reproducir. Las solteronas de los testigos de Jehová tienen la esperanza que si no se casan aquí. Porque como ellos hacen del milenio el todo, pero el milenio no es el todo. El milenio es la tercera etapa del reino de Dios. Y después del milenio viene el juicio final, porque el diablo será suelto para probar a esas generaciones que no sufrieron ninguna prueba. Entonces el diablo saldrá para engañar a las naciones y levantar una subversión contra Cristo y contra sus santos que están gobernando el mundo en Jerusalén. Entonces los que vayan contra Jerusalén, fuego del cielo caerá y los matará. Se les desharán los ojos en sus cuencas y la lengua en sus bocas. Y después de eso viene el juicio final, que es el trono blanco del capítulo 20 de Apocalipsis. Y entonces allí resucitarán todos los que no son de Cristo. Porque los que somos de Cristo vamos a resucitar en la primera resurrección. Y esa es la segunda resurrección, la del trono blanco. Este cuerpo no es apto para el cielo. La corrupción no hereda la incorrupción, ni lo mortal la inmortalidad. Entonces, ese es el castigo. Entonces, después del juicio, Dios ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien dio fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Entonces ahí termina el tiempo y capítulo 21 y 22 es la nueva creación. Una cosa es la restauración y otra cosa es la nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Es decir, esa es la cuarta y última etapa del reino de Dios y será al contrario de lo que fue al principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra fue desordenada y vacía y confusa por la caída de Satanás. Entonces Dios la formó y la compuso y finalmente creó al hombre para que la sojuzgara y para que señoreara sobre los animales del campo, los peces del mar y las aves del cielo. En el final es al contrario. Dios está haciendo una nueva creación, un nuevo linaje, una nueva generación, que es la iglesia. La iglesia es el linaje de Jesucristo. La iglesia es la generación de Jesucristo. Cuando la iglesia llegue a esa culminación, entonces Dios le va a crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia para vivir eternamente. Ese es el reino de Dios. Entonces el milenio es una dispensación. El milenio es el séptimo día o la séptima dispensación. Así como todo día termina con una noche, toda dispensación terminó con un juicio. La inocencia con la echada de Adán del paraíso, la conciencia con el diluvio, el gobierno humano con la confusión de lenguas, la promesa con el juicio en Egipto, la ley con el juicio en el Calvario, la gracia con la gran tribulación, y entonces amanecerá cosa nueva.
En la aritmética de Dios, 8 es cosa nueva. Por eso Romanos 8 es cosa nueva. De haber pasado por todo ese proceso. Bueno, creo que está claro. Entonces, sí van a haber gentiles ahí, los que hayan tratado bien a Israel, especialmente en la gran tribulación, van a sobrevivir de ella y van a entrar al milenio, pero van a entrar en la misma condición de Israel, es decir, van a entrar como nosotros estamos hoy, salvos pero en cuerpos mortales. Solo la iglesia estará en cuerpos de gloria e inmortalidad. El divorcio es una doctrina fundamental como las doctrinas de arrepentimiento, bautismo, etc. No, señor. El divorcio no es una doctrina fundamental. El reglamento dice: creemos que el matrimonio debe perdurar hasta que la muerte los separe, y que el divorcio solo es factible cuando el caso está enmarcado en lo dicho por el Señor Jesús en Mateo 19. Y por eso no lo ha dejado la iglesia a opción o a decisión de ningún pastor. Cuando hay hermanos que tienen esas situaciones, tienen que plantear esa situación ante el consistorio. Y el consistorio nombra las personas indicadas para averiguar si ese caso está enmarcado por lo dicho en Mateo 19 y le autorizan para volverse a casar, o si tiene que quedarse eunuco. Jesucristo dijo: hay quienes nacen eunucos, los que nacen con el don de continencia, hay otros que se hacen por los hombres. Los cortesanos de los reyes tenían que ser eunucos, porque si no le harían leña con el harén del rey. Y hay otros que se hacen por el reino de Dios. El que puede serlo, séalo, pero no todos reciben esta palabra. Entonces el que puede hacerlo, hágalo. Entonces ese es lo que dijo el Señor Jesús. Y a lo que dijo el Señor Jesús no hay que buscarle peros. Él es la última palabra. Él es el legislador, Él es el juez, Él es el rey y Él mismo nos salvará, dice la palabra de Dios. Así que eso no es doctrina fundamental. Doctrina fundamental es el evangelio, la fe, la gracia, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo, la perseverancia, la justificación, la santificación, la redención, la reconciliación, la propiciación. Todos esos son fundamentos sobre los cuales el cristiano vive su vida cristiana y tiene una esperanza de gloria. Hermano Eliseo, disculpe hermano, con respecto a lo anterior. ¿A lo qué? A lo anterior, acerca del milenio y de la nueva creación. Hay una parte donde dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y eso ya es parte de la nueva creación. Entonces, ¿qué naciones? ¿Dónde dice eso? Yo lo leo. En 21, ¿verdad? Sí, el 21. Está hablando de las naciones que vivieron en el milenio y que no se rebelaron contra Cristo ni contra sus santos y sobrevivieron a la prueba que surgió con Satanás fue suelto. Entonces ellos, las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de la nueva Jerusalén Eternamente. Sí, claro. Amén, hermano. Sí. Es que por eso lo que tanto les he dicho. ¿Quién lo dijo y a quién se lo dijo y cuándo lo dijo y por qué lo dijo y para qué lo dijo? Tiene que ubicarse. Porque ahí está hablando después de la nueva creación. Amén. No está hablando del milenio. Vamos.
Si el agua es el símbolo del Espíritu Santo y el fuego el símbolo del juicio, ¿cómo se entiende entonces que Mateo 3:11, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego? Porque no ha leído completo. Lea ahí donde la cita que usted puso aquí, lea los versículos que siguen. Su aventador está en su mano, aventará su era, recogerá el trigo y lo pondrá en el alfolí y quemará la paja en el fuego. Si ustedes han leído todo lo que Jesús dijo del Espíritu Santo, y Él es el bautizador, en Juan 7, 37 al 39, Juan 14, 15 al 26, Juan 15, 26 y 27, Juan 16, del 7 al 15, después que resucitó de los muertos, habló en Lucas 24, 47, en Juan 20, 21, en Hechos 1, 5, 6, 7 y 8. Y noten que Jesús nunca habló del fuego refiriéndose al Espíritu Santo. Le puedo dar hasta 5,000 pesos si me lo consiguen. Ahora bien, ¿por qué pasó? No pasó más nunca, yo lo sé. ¿Por qué aparecieron como de fuego? Vaya la explicación, ahí no sé. Entonces, lean lo que dice el Señor Jesús del fuego. Fuego he venido a meter en la tierra. ¿Y qué digo si ya está encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque de aquí en adelante, en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Ese es el fuego. ¿Y no les ha pasado a ustedes eso? El primero que se convirtió no lo echaron de la casa. Ese es el fuego que Jesús dijo. Busque por todas partes y verá que Jesús nunca habló de fuego refiriéndose al Espíritu Santo. Y además, en Hebreos 6, donde están los fundamentos, capítulo 6 de Hebreos dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de las obras muertas, ni de la fe, ni del arrepentimiento y la fe en Dios, la doctrina de bautismos plural, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ahí hay 6 doctrinas fundamentales en 3 parejas: fe y arrepentimiento, doctrina de bautismos plural e imposición de manos, resurrección y juicio. ¿Por qué es plural los bautismos? Porque hay bautismo en agua en el nombre de Jesús, hay bautismo del Espíritu Santo y hay bautismo de fuego. Y si no me lo creen, pregúnteselo a Pedro. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y Primera de Pedro 4, 12 hasta el fin. A ver, uno que lo quiera leer aquí a voz de trueno. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Pero que lo lea con gana, como usted habla en su casa. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Ahora 4:12 hasta el final. 4:12. Pero póngale volumen. 4:12. Bueno, va a leer 4:12 entonces durito. Dice la palabra del Señor:
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Siga hasta el final. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Exacto. Gloria a Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El fuego es el juicio. Se lo puedo recorrer por toda la Biblia, pero necesitaríamos mucho tiempo. Pero lo voy a hacer uno, vea. Con el primer pecador, cuando lo echó del paraíso, ¿qué hizo el Señor? Puso querubines con una espada encendida para custodiar el huerto. Si Adán pretendía volver donde estaba primero, lo que le esperaba era una espada de fuego. Cuando el Señor hizo el pacto con Abraham, capítulo 15 de Génesis, que le mandó traer una ternera, una oveja y 3 animales, que los partiera por la mitad y los pusiera enfrente el uno del otro, y unas tórtolas y los palominos que no los partiera. Y a la tarde le sobrevino un sueño, una pesadez a Abraham, y salía una humarada como un horno de fuego, y le dijo a Abraham: ten por cierto que su descendencia será extranjera y esclava en Egipto, y serán afligidos, pero a las naciones que te afligieran yo también los castigaré. Y una antorcha de fuego pasó por medio de los animales. El juicio en Apocalipsis, ¿qué es? ¿Agüita? ¿Agüita o fuego? Sí, el borde de fuego que devorar los adversarios. El fuego es el símbolo del juicio. Hermano, cuando el fuego de Dios caía sobre el sacrificio, Dios estaba descargando el juicio sobre el sustituto, porque la razón de que desde Abel hasta el Calvario el hombre que venía a Dios tenía que traer un sustituto para que no muriera él en lugar suyo, como merecedor de su pecado. En otras palabras, el que traía un sacrificio estaba diciendo: yo soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto. Un becerro, una oveja, un cabrito, un cordero. Y el que no tenía para eso podía ir al campo y coger una tórtola, un palomino, traerlo. Entonces el juicio caía sobre el sustituto para que el culpable no muriera. Rápido, eléctrico. Perdón, hermano Liceo, lo que pasa es que quisiéramos escuchar una aclaración sobre las naciones que han sido salvas, que hubieran sido salvas, porque de pronto hay confusión que no se sabe si era de la iglesia o si iba a haber gente salva en la gran tribulación. Salvas de la gran tribulación. No salvación eterna. Hermano, las naciones que hubieran sido salvas son los que sobrevivieron a la gran tribulación, entraron en el milenio
Y cuando el diablo salió para engañar las naciones, entonces ellos no se rebelaron y por eso entran en la nueva creación para vivir eternamente. Pero entonces sí hay oportunidad después ¿Oportunidad de qué? del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que muchos dicen Señor, usted está confundiendo. Están diciendo que los pastores les están dando esperanza. Sí, ese es el detalle. Entonces, A los soñolientos, a los perezosos que no quieren vivir la vida cristiana. Dicen, no, después de la tribulación ponen la nuca y les cortan la cabeza. Hermanos, ayer se lo dije, pero se lo vuelvo a decir. La Biblia es clarísima, como el mediodía. Hechos 15, 14, 13, 14, 15 y 16. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan de las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto me volveré y levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Romanos 11:25. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando llegue al tope, a la culminación, lo que comenzó en la casa de Cornelio, ¿qué pasará? Entonces vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad y entonces todo Israel será salvo. La salvación de Israel está en el futuro, cuando termine el tiempo. La gracia no se va a terminar, la gracia es un atributo de Dios. Lo que se va a terminar es el tiempo para los gentiles. Así como pero no es lo que ustedes están diciendo, que los gentiles van a tener oportunidad de salvarse en la gran tribulación. Eso es otra cosa. Israel, vea, Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. En toda la historia de Israel nunca ha poseído las promesas hechas a Abraham ni a David, en el pacto abrahámico, en el pacto davídico. A ver, bueno, ya les cité, vea. Bueno, ahí están las preguntas, ahí van. Lo del fuego, ya se lo expliqué. Jesús nunca habló de fuego refiriéndose al Espíritu Santo, y estoy dispuesto hasta darle hasta $1000 si me encuentra que Jesús le habló a los discípulos de que el Espíritu Santo es el fuego. Y los apóstoles claramente hablan, vea, ya que me recordó eso, 1 Corintios 3:9, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y el que edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca o heno, el día lo declarará, porque por el fuego se probará. Cualquiera que sea la obra de cada uno, el fuego la probará. Si la obra permaneciese, recibirá recompensa, y si la obra se quemase, él será salvo así como por fuego, como el que salva el pellejo en un incendio, que por cierto es mucho. En un incendio salvar el pellejo es bastante. ¿Por qué salva el pellejo? Porque está en el fundamento, pero lo que hizo se quemó. Ese es el día de Cristo, en el tribunal de Cristo es para eso. La salvación no es recompensa, la salvación es un regalo, es una dádiva.
La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. O sea que ese, aunque se le quemó todo, se salva porque está en el fundamento. Pero no estamos trabajando para que se queme lo que hacemos. Entonces ahí están 6 materiales, y de eso depende si se le quema o si permanece. Aguarde tantico. A lo pita. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que soportan el fuego, que el fuego los purifica. La madera, el heno y la hojarasca son buen pasto del fuego. El oro es la deidad. Todo lo que en el tabernáculo simbolizaba a Cristo era de oro puro. El candelero, el propiciatorio, de oro puro. Entonces a Jesucristo hay que predicarlo como Él es, no a medias y sin zapatos, como el verdadero Dios y la vida eterna. La plata es el símbolo de la redención. El santuario de Israel estaba sentado sobre basas de plata. No hubo un santuario hasta que no hubo un pueblo redimido. Y ese santuario estaba sentado sobre basas de plata, que es el símbolo de la redención. Entonces, hay que predicar a Jesucristo como Él es, el verdadero Dios y la vida eterna, y hay que predicar la obra redentora que Él hizo, que es lo que el Evangelio presenta. Esos 2 materiales se purifican con fuego, pero resisten el fuego. Las piedras preciosas son los dones. Esto no se hace con recursos humanos, con talentos humanos. El ministerio es el don de Dios. Entonces, esos son los materiales con que hay que trabajar para que esto perdure hasta el día de Cristo. El hombre simboliza la madera, y el hombre sí vale, pero si está revestido de Cristo. Todo lo que era de madera de acacia en el tabernáculo estaba enchapado en oro. ¿Y qué dice Gálatas 3:27? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, el hombre aguanta la prueba, aguanta el fuego, si está revestido de Cristo. Aleluya. Pero si no, el fuego lo consume. Y el heno y la hojarasca, es la paja del hombre. O sea que la tribulación sirve para quemarnos la paja. No lo leímos en Romanos 5. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba la fidelidad de Dios, y la esperanza no avergüenza. Entonces, el fuego es la tribulación. El fuego es el juicio. El fuego es para probar la fe. Así como el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, así también la fe, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Aleluya, para que tengamos gozo aquel día también. ¿Ya lo cogió? Bueno, entonces vamos a otra pues. Así que, hermanos, ¿qué diferencia hay entre los hijos de Dios de Génesis 2? Ya lo había dicho, pero otra vez lo volvemos a decir. Los hijos de Dios, el último versículo del capítulo 4 de Génesis. A Seth le nació un hijo que se llamó Enos, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En la versión antigua dice, comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Eso era lo que los hacía hijos de Dios. Los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, y los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín. Entonces, el diluvio vino porque se iban a mezclar.
y eso iba a obstruir la línea por la cual venía el Cristo. Dios le dijo a Adán: la simiente de la mujer quebrará la cabeza de la serpiente. Pero la línea se bifurcó con Caín y Abel. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe, y por la cual halló testimonio, y aún habla, aún difunto por ella habla. Pero Caín no le importó lo que Dios había hecho con sus padres, ni lo que su padre le enseñó, que para venir a Dios había que traer un sustituto. Y él fue y buscó tal vez unas calabazas o quién sabe qué cosa. Él trajo una ofrenda del campo. O sea, el pecado de Caín es que él siguió su propio camino. Y en el Nuevo Testamento dice Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Descendientes de Caín no hay en el mundo, todos perecieron en el diluvio. Noé era descendiente de Set, y Noé fue perfecto en su generación, no moralmente ni santamente, porque después del diluvio se pegó una rasca. Fue perfecto en que no se mezcló con los descendientes de Caín. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, no había problema porque no había ley. Así que, pero no era perfecto. Entonces, los hijos de Dios dejó uno. Hubo un día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios y el diablo vino con ellos. Entonces algunos atribuyen eso a los ángeles. Los ángeles no son hijos de Dios. Siéntate a mi diestra, o yo te he engendrado hoy, o yo sería el Padre, ¿no? Pues vinieron los creyentes. Si God fue un hombre de la era patriarcal, y si los descendientes de Seth se llamaban hijos de Dios, entonces los que habían en el tiempo de Jod también eran hijos de Dios, porque estaban siguiendo el mismo camino, pero no eran los ángeles. Eso es doctrina de los testigos de Jehová, y eso lo descartó Jesucristo cuando vinieron los saduceos, que no creen en espíritu, ni en ángel, ni en resurrección, y le contaron la historia de una mujer que había tenido 7 maridos. Y entonces dijo: ¿y en la resurrección de los muertos, de cuál de los 7 será mujer? Él le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. Los ángeles no tienen sexo, ni los ángeles no se multiplican. Eso lo descartó Jesucristo, pero sin embargo hay quienes lo están enseñando, porque así es la necedad. Bueno, sabiendo que todos los hijos son engendrados por la palabra de Dios, claro que sí. Es que, hermanos, usted no puede aplicar lo de la dispensación de gobierno humano, de la dispensación de conciencia, aplicárselo a esta dispensación. En esta dispensación, para ser hijo de Dios hay que ser engendrado por la palabra de Dios, nacer de ella para ser un hijo de Dios. Pero el trato en las 5 dispensaciones del Antiguo Testamento era un trato distinto. Una dispensación es una época de tiempo en la cual Dios trata con la humanidad de una determinada manera. Entonces, aquello fue un trato y este es otro trato. Por eso, como dice el hermano Álvaro, si los de aquellas épocas se chuparon los dedos mirando lo que nos iba a tocar a nosotros, ¿o no ha leído lo que dice Hebreos 11:13? Enumera Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara. Todos estos conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo,
saludándolo, confesando que eran peregrinos sobre la tierra, que anhelaban una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Buscaban la mejor, dice que si hubieran tenido tiempo de volverse, pero anhelaban una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si ellos que miraron a la gente se chuparon los dedos viendo lo que nos iba a tocar, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a acomodar a aquellos a esta dispensación? Por lo mismo le dijo Jesús a los discípulos: bienaventurados vosotros porque veis y oís, porque muchos profetas y justos desearon ver estos días y no los vieron. Si todas las generaciones que precedieron la venida de Cristo anhelaron que en su tiempo apareciera el Mesías, porque ellos a través de las promesas estaban mirando que eso venía. Entonces ellos anhelaron lo que hoy nosotros tenemos. Por eso dice Eclesiastés: no digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nada de eso hablas con sabiduría. A nosotros nos tocó lo mejor. Amén. Hermanos, esta es la dispensación del Espíritu, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, y esto no es comparable a todo lo anterior. Vuelvo y se lo digo: si el escritor de Hebreos, que seguramente fue San Pablo, resumió en un versículo de 3 renglones 4000 años de historia, 5 dispensaciones, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ahí está, de Génesis a Malaquías. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y siga, verá los 3 largos versículos que hablan del Hijo. Hermanos, es que eso de estar pensando en la espada de Faraón y en las trenzas de Sansón, el Evangelio son las inescrutables riquezas de Cristo. Es el mensaje de la gloria del Dios bendito. Es el mensaje de la paz y de los bienes. Hermanos, tenemos lo mejor. ¿Por qué no predicamos lo que nos tocó? Y nos vamos a buscar cosas espectaculares que ya son historia. Hermano Eliseo. A ver, ¿dónde está el hombre? Según Job capítulo 38 verso 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿De qué hijos está hablando? Ahí se está hablando de los ángeles. Muchas gracias, hermano. Pero hay que distinguir ese tipo de hijo. No es igual al que le estoy diciendo. ¿Me está escuchando, hermano? No es lo mismo. ¿Por qué? De Egipto llamé a mi hijo. Pero Israel no fue engendrado ni nacido de nuevo. Es un pueblo terrenal hasta el día de hoy. El profeta dice: de Egipto llamé a mi hijo, porque Israel es la única nación que Dios adoptó. Por eso se refiere a eso. O sea, Él es padre de la creación y Él es padre de Israel. Él los trata como hijos, pero no conforme al proceso del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Nuevo Testamento, por causa de la redención. Sin redención no hay nuevo nacimiento. Vea, 1 de Pedro 1:3. A ver, busquen la Biblia, hermanos, no sean negligentes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El nuevo nacimiento obedece a la resurrección de Jesucristo. Léalo bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, la esperanza cristiana tiene dos pilares: la resurrección de Cristo y el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento es resultado de la resurrección de Cristo. Sin eso no hay nuevo nacimiento. No se lleve eso para el Antiguo Testamento, que eso no pasó allá. Eso pasó de la resurrección de Cristo para acá. Entonces el Señor es el Padre de la creación porque lo creó todo. Pero cuando habla en el Nuevo Testamento de ser padre, es porque engendró un hijo. Y le dijo: yo le seré a él padre y él me será hijo. Eso es otra cosa. Explique lo de las lenguas por el Espíritu de Dios y la glosolalia o lenguas ¿por qué? La última de esta palabra. ¿Por qué? Influencia del mal. Mano. Glosolalia es lo mismo, hablar en lenguas. Ve, hermanos, me parece que ayer se lo dije, pero parece que a veces se hacen las preguntas y usted se va a hablar y se da la respuesta y usted sigue con la misma pregunta. Hay tres funciones diferentes de las lenguas. Las lenguas de los hechos son la señal visible y audible de que una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, como lo expliqué ayer. Esos son lengua, es idioma, son idiomas. En el día de Pentecostés, por eso los visitantes se sorprendieron. ¿Cómo siendo estos galileos habla en la lengua o en el idioma en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Porque ellos estaban entendiendo lo que los 120 estaban hablando en diferentes idiomas, porque los conocían. Lo mismo en la casa de Cornelio. Los fieles de la circuncisión que fueron con Pedro se espantaron de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, estaban entendiendo. O sea que otras lenguas son otros idiomas. La de 1 Corintios 14:2, esas son otras. Procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Eso no los entiende ni el diablo, que es multilingüe. Ese tiene que quedar como un bobo ahí. Esas son lenguas para edificación propia. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El que profetiza, edifica la iglesia. Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios y la necesidad de los santos. Esas lenguas las habla cuando usted ora en el Espíritu y habla en lenguas. Usted puede estarse edificando a sí mismo o intercediendo por una situación que usted no conoce, o puede estar adorando a Dios. Hay quienes han cantado en lenguas, pero esas son lenguas de adoración, de intercesión y de edificación propia. Por eso es el que habla en lenguas, hable para sí y para Dios.
no es para que haga una laraca en el culto. El don de lenguas es para traer un mensaje. Estos dos primeros no son don de lenguas. El don de lenguas es para traer un mensaje a la congregación con interpretación, para que la iglesia reciba la explicación en el lenguaje materno. Fíjense que las primeras lenguas son ¿para quién? ¿Para los incrédulos? Las primeras, ¿para quién son? Para los creyentes. Estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora lea 1 Corintios 14, 22 y vea las otras lenguas para quién son, que no son para los creyentes y no para los incrédulos. Ya va. Ya. ¿La encontraron? 1 Corintios 14, 22. A ver si alguno lo tiene ahí para que lo lea con voz de trueno. Rapidito, eléctricamente. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Estas lenguas no son por los creyentes, sino por los incrédulos. Hay judíos que se han convertido al Evangelio porque han oído un mensaje en hebreo dirigido a ellos. Vea, en Barranquilla en 1958, tú estabas peladito todavía, ¿no? Pero de pronto te acuerdas, el hermano Bin, aquel gigante que tenía un sombrero tejano, exacto, él predicó sobre el Salmo 9, y después de que predicó, trajo un mensaje en lenguas. Ahí había un alemán que era el papá de Rosita. ¿Se acuerda de Rosita? ¿Ah? Sí, sí. Entonces, el mensaje era para ese alemán, porque el mensaje fue en lengua alemana. Entonces, eso sucede eso sucede porque se dan ciertas situaciones. Eso no es el pan de cada día. El pan de cada día es la palabra profética. Amén. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso, Dios manda un mensaje porque existe una situación que amerita que venga ese mensaje. Aquí en los tiempos pasados de la violencia, en el Caquetá, en los Santanderes, en el Valle, en Antioquia, se sucedieron muchas de esas cosas porque habían situaciones que ameritaban que Dios enviara un mensaje. Pero cuando no hay una situación que no amerita, Dios no hace milagros por deporte. Las cosas sean los milagros. Para que un milagro exista o suceda, tiene que haber una situación que amerite el milagro. Además, la iglesia local apenas es una célula de la iglesia, así sean 20,000. La iglesia es un cuerpo universal y los dones están en el cuerpo, no en la célula. Entonces se manifiestan en la célula cuando hay una situación que lo amerite. Entonces por eso no es el pan de cada día. Entonces en 1 Corintios 14 está regulando el uso de los dones, es mostrando cómo funcionan los dones. Capítulo 12 enumera los dones, clasifica los dones. Capítulo 13 enseña que el amor es lo que debe motivar el anhelo y el uso de los dones. Y capítulo 14, cómo funcionan los dones en la iglesia. Si quieres entenderlos, tienes que leer los 3 capítulos. Pero si coges un versículo y haces una isla, pues no entiendes. Tienes que leer los 3 capítulos para entender eso. Entonces, el don de lenguas es para traer un mensaje con interpretación, y eso es lo que se llama profecía. No es que alguien venga a la oreja o alguien te llame aquí y dice, te voy a profetizar. Si te portas bien, te verán bendiciones. ¿Qué profecía es eso? Ni que nada.
Bueno. Yo fui por allá en El Paso, Texas, estaba por ahí de paso y fui a un culto de un apostólico. Un apostólico que salió de la apostólica, como tantos que han salido. Y tiene más de 1000 personas en el culto. Y entonces tenía un predicador invitado. Y entonces cuando lo pasó, primero cantaron, corrieron por todo el salón y bailaron, hicieron de todo. Y después cuando pasó al predicador invitado, dijo: yo no voy a predicar, yo voy a profetizar. Entonces dijo: el que tenga un saborcito dulce en los labios, venga que le voy a profetizar. Qué tontería. Nadie quería pasar. Entonces, como nadie pasó, entonces él se vino por las calles por los pasillos, tratando de profetizarle a la gente. Y lo que le decía era: bueno, si te portas bien con el Señor, te va a prosperar. Poco de bobadas. Y a eso le llaman profecía. Vea, la profecía hay que explicar bien para que no les queden los cabos colgando por ahí. La profecía del Antiguo Testamento terminó con Juan. Mateo 11:13 lo dijo el Señor Jesús. Todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ese orden terminó con Juan. La profecía en la iglesia tiene dos aspectos. El oficio de profeta en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El profeta en la iglesia es el que derrama el conocimiento de Dios sobre el pueblo, el que habla en lugar de otro, el que verte el conocimiento. Esto que yo estoy haciendo, estoy ejerciendo el oficio de profeta. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. Puede venir una profecía si hay una situación que lo amerita, pero puede ser una persona que presume ser profeta y entonces lo que se le ocurre viene a traerlo a la iglesia, o puede ser un espíritu engañador que se mete en una persona para trastornar la iglesia. Por eso los profetas en la iglesia pueden profetizar 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. No es el profeta el que va a decir que esto me lo dijo Dios y se lo mandó a usted. No, señor. Son los demás los que tienen que juzgar, y más que todo el pastor. Por eso el pastor necesita el don de discernimiento de espíritu. Bueno, ahora sí, hermano Juan. Bueno, hermanos, pero la pregunta es, y sabemos que los israelitas no tienen promesas como nosotros las tenemos, pero como se habla de la nueva creación, que nosotros somos primicias, entonces se sobreentiende que los israelitas de ese tiempo son los que continúan. Sí, entonces la pregunta es, ¿ellos tendrán promesas espirituales o serán promesas aquí en la tierra? No, las promesas en la tierra terminan en el milenio. Sí. Pero entonces, en el milenio, ellos van a vivir como ya se ha dicho, y los que no se rebelen, después de los 1000 años, cuando el diablo salga para engañar a la gente, lógicamente ellos van a entrar en la nueva creación, sí, que es, para allá eso tiene que haber una transformación. Y ya son promesas como las nuestras. Claro. Bueno, claro. Eso era lo que yo quería hablar para que no nazcan más cosas. Sí. Y saber eso, porque no faltará quien pregunte acerca de eso. Por eso también Israel tiene primicias. Los 144,000 son las primicias de los salvos de Israel. Y en el capítulo 14 dice, estos son
las primicias para Dios, que por eso le siguen al Cordero. Ya me oí. Porque ahora el israelita que quiera ser salvo tiene que pasar por esta dispensación, nacer de nuevo. Pongamos, yo fui pastor de una familia que nació en Belén, pero ellos eran creyentes como nosotros y la iglesia principió con israelitas. Sí. Bueno, que el Señor les bendiga. Los israelitas que se convirtieron en estos 20 siglos y que se conviertan en el siglo XXI, ellos entran en la iglesia, porque en Cristo no hay judío, ni griego, siervo, ni libre, varón, ni mujer. Pero son los que se conviertan. Pero no obstante que la nación, como tiene una promesa, hermano, deje lo que escucha, hermano Juan. Entonces, los israelitas de estos, de Pentecostés para acá, que se conviertan, entran en la iglesia. Pero los israelitas, cuando se conviertan, van a pasar por el mismo proceso que nosotros hemos pasado. Lo dice Ezequiel 36, 24. Esa es la restauración de Israel. Dice: yo los reuniré de las tierras de donde fuisteis esparcidos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ahí está la conversión de ellos. Y Zacarías 12:10 dice: derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto como el que llora sobre unigénito, y en aquel día habrá manantial abierto para limpiar la iniquidad y el pecado en la casa de David. Ellos, para participar de lo eterno, tienen que pasar por el proceso. Nadie va a entrar en esa salvación sin convertirse. Ahora sí, hermano, rápido, que el tiempo está corriendo y la hermana me está mirando. Hermano de Eliseo, mi pregunta es, como en internet están unas páginas donde está el templo o están los planos del nuevo templo que se va a fabricar allá en Jerusalén. La pregunta es: ¿Israel volverá a sacrificar corderos y Así hará lo dice. todo esto para poder ser salvo? El capítulo 40 de Ezequiel en adelante es el nuevo templo. Y lo que va a suceder, claro que supongo yo que será una recordación, porque ya el sacrificio está hecho y tanto israelitas como gentiles somos salvos por el sacrificio del Calvario. Eso en el Antiguo Testamento era una sombra, un retrato de lo que iba a venir. Ya eso vino, ya eso se cumplió. Entonces ellos seguramente lo van a hacer en recuerdo de lo que ya se hizo. Pero ahí es Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44, hasta el 47. Y a propósito, no le tengan miedo a esos grupitos que se levantan por ahí, porque ahí en en Ezequiel 47, donde habla del río ese que sale del templo, que habrá muchos peces, dice: los charcos se secarán. Cuando viene una inundación quedan muchos charcos. Los charcos se secan, pero el río sigue. Así que no le tengan miedo a eso. Es que yo leí, hermano, A ver, déjenme Eliseo. terminar con esta pregunta porque esto está color de hormiga. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Dios le bendiga. Una explicación sobre algunos de los coros. Jesús está aquí, pasa por aquí, Señor.
Cuando ya se pase lista, bueno, ya se les ha explicado la doctrina de la salvación. Pongan un filtro a los cantos. No canten cualquier cosa que aparece por ahí. Y esos cantos del fuego, recójanlos. Aquellos hombres que en tiempos remotos no escucharon el Evangelio, ya lo explicamos también en Romanos 2. ¿El fuego del infierno será real o algo simbólico? Ya lo hemos dicho. Apocalipsis 20 dice: el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, y allí también fue lanzado el diablo, el falso profeta y la bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres según Génesis? Ya lo explicamos. Dios hizo al hombre eterno, Dios hizo al hombre eterno, o lo hizo eterno, y la muerte vino por causa del pecado. La Biblia no dice que Dios hizo al hombre eterno. La Biblia dice: formó Jehová al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Cuando el hombre pecó, Dios lo echó del paraíso. La tierra te producirá cardos y espinas, y con dolor le sacarás el pan a la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo te convertirás. Y le dijo a los querubines, y le dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, a fin de que el hombre no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Puso los querubines a custodiar. Si el Señor plantó el árbol de la vida y le dijo: de todos los árboles puedes comer, excepto el del conocimiento del bien y el mal, y ahora le dice, ahora que está en pecado, le dice: para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre, puso una custodia ahí Entonces, ¿el hombre es mortal o es inmortal? Además, que dice la Biblia: solo Dios tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esas son las declaraciones de la Biblia. ¿Por qué vamos a coger otra cosa? Y además, Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lea 2 de Timoteo 1, 7, 8, 9 y 10. Coja la Biblia, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el intento suyo y gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, antes que hubiese sol, luna y estrellas, pero que fue manifestada la gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No hay inmortalidad sin resurrección. El capítulo 15 de 1 Corintios fue escrito, ¿por qué? 58 versículos. Porque en Corintios, versículo 12 dice: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué estaban así? Porque ellos estaban ahí vecinitos de Atenas, y la filosofía griega
creen la inmortalidad sin la resurrección. Entonces Pablo les declara el Evangelio. Además, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. David dijo: líbrame, Señor, de los hombres cuya parte es esta vida, que yo seré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17. Entonces Jesús dijo: la hora viene, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, si no hay resurrección de muertos, no hay nada. Entonces Jesucristo quitó la causa de la muerte, que es el pecado, lo quitó en la cruz, y en la resurrección quitó el efecto del pecado, que es la muerte. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sin Jesucristo no hay inmortalidad. La gloria no es un lugar, es un estado. Porque hay un estado de gloria, habrá un lugar. Nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante a de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar todas las cosas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero sabemos, muy amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora estamos en cuerpos mortales, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes, no iguales. Por ahí me sopló un hermano que había un predicador por ahí diciendo que éramos iguales a Cristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. La gloria es un estado, y porque hay un estado de gloria habrá un lugar. Primero Dios creó el mundo y luego creó al hombre para ponerlo en ese lugar. Ahora Dios está creando un nuevo hombre, y cuando ese nuevo hombre llegue a su cumbre, a su culminación, Dios le va a proveer un lugar conforme a su naturaleza, conforme a su estado. Entonces, no confunda la matemática con la matica de tomate. A ver, es correcto enseñar que el no diezmar le cae la maldición, que se le arruina sus negocios y se le destruye la familia. No, señor. El que esté predicando eso está ignorando la obra del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que no es madero. Ya les expliqué eso bien cuando hablamos de la ley, que la ley vino a revelar el pecado, a inflar el pecado, a condenar el pecado, a encarcelar al pecador, a maldecir al pecador y a matar al pecador. Pero Jesucristo nos redimió de todo eso. Eso es subirse al monte Sinaí a echar rayos y centellas para sacar los diezmos. No, así no es ahora. Ni fue antes de la ley así. Abraham dio los diezmos del botín. No los pagó, porque Dios no está cobrando, Dios no está vendiendo nada. Le dio. ¿Por qué se los dio? En reconocimiento a su providencia, que Él fue y rescató a Lot con todo lo que le habían secuestrado.
y de regreso se encontró con Melquisedec y le dio la Santa Cena, pan y vino. Entonces le dio los diezmos de todo. Jacob, cuando hizo el voto, dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Lo que la gente necesita para dar es el aceitico de la gracia. La gracia es el aceite que afloja las tuercas. Con maldiciones, con terror, usted no va a sacar nada. De gracia recibiste, de gracia recibiste, dad de gracia. El monte Sinaí quedó atrás hace 3.500 años. Allá lo que hay es unos peladeros. Dios no volvió a ese monte, aunque allá hay edificios y seminarios y cosas, pero eso se quedó atrás. El monte Sinaí fue solo para proclamar la ley. Hermano Eliseo. Un momentico. Cuando Cristo levante su iglesia, ¿todos los niños serán salvos o solo los de los creyentes? Déjelos donde Jesucristo los puso. Hermanos, en la Biblia hay cosas pero que no se dice más nada. Él dijo: dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que no sean pecadores. Tan pecador es el niño que nace en un inconverso como el que nace de un creyente. Porque lo espiritual usted no lo hereda, ni lo puede hacer heredar. Pero ellos no son culpables porque no tienen conciencia de pecado. Por eso dijo: dejad los niños a mí. Déjelos ahí, porque de eso no dice más nada. Entonces no se ponga a trastear con los niños para donde usted no sabe. ¿Cuándo será el momento en que la destrucción de las cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles, según la segunda carta de Pedro 3:7, habrá un final para este mundo? Eso es lo que dice allá en el capítulo 3 de Primera de Pedro. La tierra y las obras que están en ella serán quemadas. La multitud vestida de ropas blancas del capítulo 7 van a ser los salvos de la gran tribulación. Las personas que se quedan cuando el Señor venga y levante la iglesia son los salvos por hacerse decapitar. No, señor. Vea, si Apocalipsis tiene 3 divisiones dadas por el mismo Señor, escribe lo que has visto, ya se lo dije, las cosas que son, la historia de la iglesia y las que han de ser después de estas. Y del capítulo 4 en adelante, Juan subió al cielo y está viendo lo que sucedía en el cielo y en la tierra. Y él vio en el cielo una gran multitud. No estaban en la tierra, estaban en la presencia de Dios delante del trono, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Será que esa multitud, que es de todo pueblo, tribu, lengua y nación, o sea, de los gentiles, y que era una multitud incontable, será que en 3 años y medio de gran tribulación van a haber más salvos que en 20 siglos de predicación? No, eso no tiene sentido. Esa es la iglesia. Porque la iglesia en el capítulo 4 desaparece de la tierra. Sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. De ahí del capítulo 4 desaparece la iglesia de la tierra y solo reaparece en el 19, donde dice: oí una voz del cielo, aleluya. Ahí venían los aleluyas. Gocémonos y alegremos, porque han venido las bodas del Cordero, y la esposa se le ha dado que se vista de lino fino blanco, que son las acciones justas de los santos. Esa gran compañía es la iglesia. En otras versiones no dice que han salido de la, sino de gran tribulación. Si usted lee varias versiones, unas dicen que sale de la y otros dicen que sale de. Y la iglesia ha pasado tribulación en todo tiempo.
Yo personalmente creo que esa multitud es la iglesia, porque la iglesia desaparece de la tierra desde el capítulo 4 y reaparece en el 19. Claro que los comentaristas bíblicos, que la mayoría son trinitarios, tienen un poco de conceptos diferentes. Por ahí leí uno que alguien me mandó en un email, me mandó en los comentarios de unos personajes ahí que esos eran los gentiles y los 144,000, cuando los 144,000 son exclusivamente de Israel. Y Apocalipsis, pueblos, tribus, las aguas son el símbolo de pueblos, naciones y lenguas, y la tierra es lo de Israel. Y ahí se abre el santuario, el tabernáculo, viene el incensario y vienen todas esas cosas, viene el trato de Dios con Israel. Así que esa gran multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación es la iglesia. La diestra de Dios, Jesús sentado en el... Bueno, esto es larguísimo, vamos a ver si hay otra más corta aquí. Por favor, explicar por qué no se puede vivir una vida cristiana sin el bautismo del Espíritu Santo. Porque Jesucristo y los apóstoles lo dijeron. Léalo en San Juan 14, 15 hasta el 26. Léalo en San Juan 15, 26 y 27. Léalo en San Juan 16, 7 al 15. Ahí está lo que Jesús dijo respecto al Espíritu Santo. Si los discípulos que tuvieron una super escuela de 7 días a la semana y 24 horas al día durante 3 años y medio, y Jesucristo les dice, muchas cosas tengo que decirles que ahora no las pueden llevar. Es decir, pensar en vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, perdóneme la palabra, es una torpeza. Es una torpeza. Con todo lo que Jesús dijo y todo lo que los apóstoles han dicho, creer eso es una torpeza. Aquí viene la otra. Ya, gracias a Dios, hermana, ya estoy finalizando. Esto sí es. Pero últimamente se está enseñando que tener un cargo es sinónimo de estatus. Y hay que procurar tener cargos para tener un nivel de estatus más alto en el ministerio y dentro de la iglesia. O sea que el cargo es el que le da estatus, no, señor. Los cargos no hacen las personas hacen los cargos. Los cargos no hacen los ministerios. Una persona tiene un cargo porque tiene un ministerio, no por otra cosa. Y la experiencia y el conocimiento que usted aspire para tener un cargo tiene que aprenderlo en la iglesia local. Allá en los Estados Unidos hay unos 2 personajes que fueron de aquí, que hablan mucho, pero que no les crece la congregación por nada. Antes se les ha ido la gente. ¿Cómo vamos a poner una persona de esas a dirigir otros que, siendo obreros, sí tienen resultado? Imposible. Así tenga más años que Matusalén. Hermano Eliseo, una preguntita, o 2 o 3. Usted allá en Bocoa estuvo enseñando, que yo le escuchaba, en Bocoa. Diga duro, hermano, hable duro, como en tu casa. Que estás en la casa del Señor. Allá enseñaba usted sobre el asunto de que somos predicadores del Evangelio y no del Antiguo Testamento, 1. Y 2, usted una vez enseñó sobre esa resurrección, que el rebusco
que está al final como que de la gran tribulación. Entonces me gustaría que nos dijera otra vez algo sobre eso. A ver, ¿cómo? La predicación, usted hablaba ya de la predicación, de lo que son predicadores del Antiguo Testamento y no del Evangelio. Y habló de ese rebusco de resurrección después del levantamiento de la iglesia. Bueno, eso es importante, sí, una pregunta buena. Aleluya. Hay dos clases de resurrección, no es uno y dos, sino clase. La primera resurrección es clase. Los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Tribulación y angustia para el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El cuerpo de resurrección mismo es el cuerpo de gloria. Y a los otros van a resucitar con un cuerpo de corrupción. Como que dice Daniel, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El cuerpo de resurrección de ellos será un cuerpo de vergüenza y confusión. O como dijo Jesús, los primeros para vida eterna y los segundos para condenación. Entonces lo que pasa es que la primera resurrección tiene tres etapas. Hay dos clases de resurrección, pero la primera resurrección tiene tres etapas. Cristo el primero, por eso hay solo un hombre en el cielo. Y Hebreos 6 dice que Él entró como precursor nuestro en el cielo y ancla de nuestras almas. Luego la iglesia, la segunda etapa, y luego la tercera etapa son los mártires de la gran tribulación. Apocalipsis 24, no 24. 24 dice: vi tronos y los que recibieron facultad para reinar, los que habían sido decapitados porque no recibieron la marca ni de la bestia. Vea, ¿cómo pueden ustedes entender si están hablando? Por eso vuelven a hacer las mismas preguntas. Dios mío. Bueno, el Señor sí tiene paciencia con nosotros, ¿no? Entonces la tercera etapa son los mártires de la gran tribulación, los decapitados, que recibieron facultad para reinar y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años y participan de la primera resurrección. Por no entender el Apocalipsis, algunos dicen: vea, la primera resurrección es después de la gran tribulación. Pero a esos que están ahí, porque él dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Pero eso no es toda la iglesia. Esos son los mártires de la gran tribulación. Ahí lo dice clarito: vi tronos y los que recibieron facultad para reinar, los que fueron decapitados porque no recibieron la marca de la muerte, la marca de la bestia. Y esta es la primera resurrección, pero no es la primera etapa, sino la tercera y última etapa. Exacto, la tercera etapa de la primera resurrección. ¿Está claro, hermanos? ¿Están oyendo? ¿Están aquí? Entonces agarra eso y ya se acabó la preguntadera. Gloria a Dios.